Ok, la 10 nos dice cuáles eran las dos vertientes que tenía la cuestión de la pobreza en ese tiempo de la iglesia. La gente rica que abrazaba la pobreza como un acto de renunciación voluntaria. Ese que fue el caso de San Alejo, hermanos, de Pedro Baldo, de Francisco de Asís. Tenían dinero y lo dejaron y se dedicaron a una vida monástica. La otra era la que creía que si la pobreza voluntaria era una virtud, la involuntaria, o sea, la que se debía a las condiciones sociales, o sea, no tengo trabajo, soy pobre, pues hago un voto de pobreza, o sea, me dedico a ser de ese tipo de grupo. Entonces, era como el que hoy en día dice, voy a ayunar, ¿por qué ayuna? Porque no tengo que comer. No, no, eso no es así. Ahora, hermano, bueno, eso es lo que hacían votos de pobreza porque ya eran pobres, pero el fuerte era el que teniendo riquezas o recursos renunciaba a todo por dedicarse a servir a Cristo. Bueno, eran los que así, las dos extremos o las dos figuras, ¿verdad? De esa cuestión de pobreza en la iglesia. Bueno, ¿qué es lo más probable que las mujeres sentían? Por lo que las mujeres sentían fuerte atracción a la vida monástica y por qué se le dio el nombre de beguinas. Hermano, aclaro, vea ese movimiento. Era el único medio en el que ellas, aún las más ricas, podían escapar de una vida dominada, dirigida por los deseos y decisiones del hombre. Llámese padre, llámense los padres, esposos, hermanos e hijos. Era un término despectivo. Para ellas, como herejes o el término albigense después, beguinas, era un término muy despectivo. Pero muchas mujeres preferían irse al monasterio que estar en la casa dominadas, maltratadas, abusadas, ¿sí? Pisoteadas en sus derechos por los hombres. Es lo que hoy en día ha levantado un movimiento feminista erradamente. Bueno, en ese entonces lo que hacían era mejor irse a un convento. ¿Qué hacían los flagelantes y por qué lo hacían? Castigaban sus propios cuerpos al latigazo. Quizás lo has visto en noticias, aparecen muchos de este tipo en muchos países en los días de Semana Santa. En penitencia por el pecado lo practicaban el monaquismo, o sea, monjes. Como el mundo se acabaría, ellos decían había que castigar el pecado golpeando sus cuerpos, hasta sangrarlos. Se daban con látigos en la espalda. Lo hacían cada Viernes Santo. Si has visto la cuestión de los viacrucis, ¿sí? Esas tradiciones católicas, bueno, de ahí viene el asunto. Y lo hacían como un camino de salvación, que es errado, ¿verdad? Porque la salvación no es por obra o no es por nuestros sufrimientos o por nuestras llagas, sino son por los méritos y las llagas de Cristo. Por eso igual, cuando hacemos un ayuno, si lo hacemos de esa forma de sacrificio, estamos tronados, estamos errados como los flagelantes. O sea, pensamos que lastimando nuestro cuerpo, haciéndole daño, vamos a agarrar mérito ante Dios. No es así, hermano. 13. Cuenta un poco de lo que hizo el joven pastor Jan Bons y por lo cual fue quemado. Comenzó a predicar en medio de peregrinos un mensaje conmovedor de arrepentimiento. En ese lugar se adoraba a la Virgen. Sus mensajes se volvieron radicales, comenzó a atacar la pompa, la avaricia, la corrupción, los impuestos, los diezmos, fuertísimos. ¿Por qué? Porque todo era un asunto de corrupción, de dinero, de sacar dinero. Y por eso tristemente ese joven pastor de aquel pueblo, ¿verdad? Fue quemado. Y estamos hablando de gente que son precursores de la reforma, o sea, los primeros pre-reformadores. Vamos a la alternativa mística. Ahí empiezan los místicos. Mira, ¿cuáles son los tipos distintos de misticismo que conviene distinguir? Uno era el cristocéntrico. Vamos a pensar, no es que fuera bueno, pero de los dos era el mejor. Pretende llegar a Dios mediante Jesucristo, mediante la contemplación, se encerraban para tratar de tener visiones con Cristo, una relación así íntima, se dirige a los sufrimientos de Cristo y a su resurrección. La otra viene del platonismo, es ascender mediante la contemplación interna hasta llegar a la unión con el uno infalible. Este último se introdujo en la tradición cristiana y desplazó al otro misticismo. ¿Se acuerdan? Ya vimos a Santa Catalina de Siena, se encerraba en su cuarto y llegó hasta casarse con Cristo según ella. Tenían visiones, tenían una unión mística con Cristo. Esa es la cuestión del misticismo. Cuidado, cuidado porque a veces el misticismo se ha metido en las iglesias. Que si ya vi esta visión, que si me apareció esto, misticismo, hermano. Cuidado con eso. No hay nada mejor que ir a la palabra profética más segura. ¿Sí? Aquí, a través de aquí, es que vemos y aprendemos y contemplamos a Cristo aquí. No, no de otra forma. No busquemos en sueños, en visiones, porque podemos caer en misticismo y que normalmente fue de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el propósito del misticismo? ¿Por qué se constituye una amenaza para la Iglesia? Imagínate, era exaltar a Dios según, pero mostrando que se encuentra por encima de todo concepto humano. Algunos decían que en base a la experiencia mística no necesitaban de la Iglesia o de las Escrituras.
condujo a la devoción moderna, los sacramentos, la predicación, la comunión con la iglesia pasó a un segundo término. Entonces decían, si yo puedo tener relación personal con Cristo, no necesito a la iglesia, no necesito sacramentos, y la iglesia no lo vio con buenos ojos. Estoy hablando de la iglesia católica. Bueno, tampoco la protestante después lo usaría. Vamos a la teología académica. ¿Cuál es el tenor de la teología de la época y cuyo propósito era exaltar a Dios? El Creador se halla a una distancia infinita, decían. La mente humana no puede penetrar los misterios de Dios. Pensar que Dios es razonable equivale a limitar a Dios, y es la verdad. Colocando la razón por encima de Él, lo coloca todo en manos de Dios, a creer todo lo que el Señor hubiese revelado, o sea, a creer solo lo que está en la Biblia, y lo cree no porque fuera razonable, aunque me cueste trabajo entenderlo, lo creo porque fue revelado. Hoy en día estamos viendo muchas cosas que nos cuesta trabajo entender, lo que está pasando en el mundo, la muerte de siervos de Dios, de hermanos en Cristo, pero aunque yo no lo entienda, lo creo, porque la Biblia me habla que Dios tiene determinado el día de nuestra muerte, así lo vimos en algunos devocionales que le hemos enviado. Bueno, parte de la reacción de la complejidad de la teología fue la devoción moderna, de la cual surgió el libro Imitación de Cristo. Por cierto, les recomiendo ese libro, lo pueden encontrar. Imitación de Cristo es un libro que está en PDF y lo pueden encontrar, hermano. Google, búsquenlo y se puede descargar. Escribe, aunque es un libro católico, lo han usado hasta protestantes, está muy bueno, hermano, chéquenlo. Escribe lo que más, perdón, te gusta del párrafo de ese libro. Está mal escrito eso, ¿verdad? Lo que más te gusta del párrafo de ese libro en la página 535. Y hay algunas cosas, muchas interesantes. A mí me gustó esta. ¿De qué sirve disputar profundamente el tema de la Trinidad si te falta humildad y con ello ofendes a la Trinidad? Es mejor sentir arrepentimiento que saber definirlo. Si te sabes de memoria toda la Biblia, o lo que los filósofos han dicho, ¿de qué te servirá sin el amor de Dios y sin la gracia? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, excepto amar a Dios y servirle solo a Él. Si te das cuenta, son conceptos prácticos bien interesantes, tan buenos para reflexionarlo. ¿Okay? Ok, lo dejo hasta aquí porque no me da tiempo para las otras.